Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica tradicional de cada fin de semana con las 4 claves de la semana que ahora termina e intentando ver cuáles pueden ser las claves para la semana próxima. Empezamos a grabar hoy sábado 25 de junio a las 8:54. Bueno, espero que hayan pasado una buena semana. Por aquí, pues más o menos bien, con los enfermos de COVID de la familia, pues recuperándose, los más mayores renqueantes y muy cansados tras el COVID, pero a ver si la cosa va mejor. Y nada, pues trabajando bastante y pues muy disconforme, ¿no? Con lo que sigo viendo que está pasando por aquí. Yo qué quieren que les diga. Este fin de semana le hacen por fin la prueba a Álvaro en la seguridad social con la píldora esa que tiene una cámara que te la tomas y te empiezan a hacer fotografías, o sea, importantísimo para la enfermedad esta grave que tiene, que no hay manera de dar con ella. Y cuando se lleva la píldora esa a la seguridad social, te pilla uno y te dice que no sabe qué tiene que hacer con ella. Bueno, o sea, la cara que se nos quedó, hubo que poner a rotulador, por si acaso, en todo el aparato ese que se devolvió, el nombre y el teléfono, por si aquello se perdía por el hospital y no las tenemos todas con nosotros de que no se haya perdido, porque la cara que puso, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Es que no sé esto cómo va, es que esto no sé qué. Bueno, en fin, yo qué quieren que les diga, estoy muy preocupado, la seguridad social no funciona, esto es un desastre, cada vez se tarda más, cada vez te atienden más tarde, cada vez todos son más problemas, los ocupas te echan de tu casa, no sé, debo ser yo un poco de la cáscara amarga, pero eso y mil cosas más. Pero francamente, pues estoy un poco preocupado por la situación, pero en fin, veo que hay gente que no, pero yo desde luego sí que lo estoy. En fin, vamos a ver qué sucede. A refugiarse en las series para olvidarse de la cruel realidad. Esta semana he visto una que no era muy larga, española, que se llama Intimidad, creo que es, de una política a la que le publican un vídeo de estos de contenido sexual y todo lo que pasa. No está mal, se deja ver la serie, está bastante bien hecha y me ha gustado. Y sobre todo, lo que me está gustando mucho es la nueva temporada de esta serie, creo que europea, creo que es italiana, que se llama Devils, de la que ya he hablado anteriormente. La última temporada está realmente bien. Eh, Toca temas bastante sensibles, muy basado en el sector financiero. Ahí se ven operaciones. En uno de los capítulos de esta temporada se ve al protagonista haciendo una operación en directo de trading cuando la libra empieza a caer por el Brexit. Ahí viendo cómo caen las cotizaciones y el tipo intentando esperar que toque fondo para hacer un intradía rápido. Ya ven que las manos fuertes también hacen intradías, a pesar de que eso se haya desprestigiado mucho por determinados disparates que han hecho los Robin Hood últimamente, pero ahí en la serie se ve. Y yo personalmente, esa es una faceta que estoy tocando mucho para mi trabajo personal y la verdad es que estoy encantado de la vida. Me he perfeccionado mucho en un solo producto, en tácticas muy mías, un poco, no sé cómo llamarlo, muy personalista, en plazos de tiempo bastante cortos, en horarios muy precisos, donde se puede hacer bastante más en eso. Y la verdad que estoy bastante contento. Me está dando mucha autonomía en esta nueva etapa de mi vida. Y en la serie sale eso, está muy bien la serie, la recomiendo. Bueno, rollos aparte, un poquito de propaganda y empezamos tras la publicidad. Por un lado les recuerdo que si entran en gloversiasicaf.com, ahí están las dos ICAF de Gloversia y AF, que es la casa de la que soy director de inversiones desde hace ya varios años.
están a su disposición, al igual que la IAF está a su disposición también para cualquier negocio que se les pueda plantear, grandes carteras, pues, que se les pueda llevar sus propios vehículos de inversión, fusiones de vehículos de inversión, ahora con todas las leyes estas nuevas que han salido, en fin, lo que les pueda apetecer. Una casa donde estoy muy a gusto, tranquilos y honestos. Bueno, también recordarles, ya lo comentamos la semana pasada, que en Intefi Escuela de Negocios se ha abierto un nuevo máster, el máster de este año, todos los años siempre hay un máster, el de este año lleva una especialización mayor en finanzas sostenibles, pero la estructura es la misma de las 7 ediciones anteriores. Yo ya saben que estoy bastante retirado de temas de información, ya solo hago estos vídeos, los 2 vídeos diarios y de temas de formación, donde exclusivamente ya lo único que hago es dar un módulo en este máster, módulo de enfoque profesional a corto, medio y largo plazo, y me está gustando bastante y me lo he dejado también como la última cosa que doy ya de formación, que es la preparación para el examen de la certificación oficial autorizada por la CNMV del Instituto CISI para la certificación que se necesita ahora para poder ser asesor o gestor o todo esto, que ya saben que ya no se puede hacer sin titulación. Me gusta mucho la certificación, hemos probado con una primera tanda de preparación para el examen, estamos terminándola y pues muy satisfecho con la recepción de los alumnos y me lo paso bien. Es un enfoque distinto de la enseñanza, ¿no? Es como preparar oposiciones a la antigua usanza y bueno, pues bastante interesante. Me he quedado solo con esas 2 cosas en formación y en este máster hago las 2 porque se ha incluido la preparación, además del módulo que doy aquí, pues la preparación para el examen de esta certificación oficial autorizada por la CNMV para el CISI también dentro del examen. El día 30 daré un webinar de presentación. Si entran en Intefi pueden buscar el enlace si se quieren apuntar. Este año es título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca y en Intefi han preparado una serie de becas que las tienen aquí, pues para diferentes posibilidades que están pues bastante bien. Si las quieren ver, pues aquí las tienen, para verlo con tranquilidad. Bueno, pues vamos al lío. Antes de empezar, voy a explicar una cosa porque me han llamado, ayer por la noche me llamaron varios amigos así del sector y tal. Oye, ¿tú has visto la barbaridad de las cifras que hay en el MOC de ayer? Es que ha pasado algo, hay un terremoto a nivel de mercado. No hay un terremoto a nivel de mercado. Estas cifras que son muy altas, es verdad. Fíjense que tenemos desequilibrios compradores en el MOC de 5.500 millones de dólares a la compra y desequilibrios vendedores de 4.200 millones de dólares a la venta. Estas cifras son muy exageradas, pero esto se produjo. La última cifra parecida fue el viernes pasado, el día 17, pero claro, esto fue por el vencimiento de derivados. Pero así a palo seco no se sabía esto que era, bueno, se lo digo yo ya. El viernes, o sea, ayer, en la última media hora se llevaron a cabo los rebalanceos que se llevan anualmente en los índices Russell, Russell 1000, Russell 2000. Estos rebalanceos históricamente generan una altísima volatilidad en la última media hora del día en el que se producen, solo se producen una vez al año y provocan uno de los volúmenes más altos del año en todo Wall Street, porque aunque se mueven valores entre esos 2 índices, pues bueno, al final se monta ahí un lío de entradas y salidas en mercado que termina afectando al resto de índices también. Posiblemente parte del trayazo final que dio incluso el SP500, que cerró en máximos con más de un 3% de subida, una ganancia realmente muy brillante, también tendría que ver con toda esta movida que hubo aquí con estos rebalanceos. Así que el motivo es ese. En cambio, si nos vamos a, ya que estamos hablando de fontanería mercado, empezamos, ya saben que mezclo, en el último formato que tenemos, que es más corto, mezclo las 4 claves, que son siempre macro, fontanería de mercado, técnico y varios. Estamos mezclando desde el principio. Bueno, pues
Siguiendo con fontanería de mercado, en cambio, en los mercados oscuros, que esto se centra única y exclusivamente en el SP500, no había tanta afectación a todos esos rebalanceos que había en el Russell. Y como podemos comprobar, por sorprendente que parezca, a pesar de las fortísimas compras de ayer, que fueron realmente espectaculares, una subida de las buenas, miren qué caída tuvo el volumen comprador en los mercados oscuros. Aquí cerró, donde está la bolita azul, el que cuesta ahora, el jueves, y ayer cerró aquí. Es decir, que en un día de subidas extraordinarias, de hecho ayer el SP500 tuvo la mayor subida en un solo día desde mayo del 2020, que se dice pronto, una subida realmente espectacular. Pues a pesar de eso, el volumen, el poco volumen comprador que quedaba, se desvaneció y se vuelve a un volumen neutral o ligeramente vendedor. Qué diferencia, ¿verdad?, de cuando teníamos todas estas caídas y el volumen era persistentemente al alza y nos advertía que había mucha resistencia a la caída. Bueno, pues no fue el caso de ayer. Como vemos, caídas y muy diferente al MOC que acabamos de ver antes. Bueno, hemos dicho la cifra del día, pero la cifra semanal del SP500 también fue espectacular, con una recuperación del 6,4%. Mira, vamos a entrar un poco, antes de entrar en disquisiciones mayores, este rebote, ¿a dónde nos lleva? ¿Este rebote qué pasa? Porque yo creo que es la clave de la semana, ¿no? Y para la estrategia. La estrategia vaya por delante, lo digo muy en breve. Ya saben que la estrategia era posible acumulación de bonos que tenía pinta de poder subir. Ahora hay que calmarse un poco, a ver qué van a hacer. Analizaremos ahora cuáles son las perspectivas de los bonos. En bolsa, ya dijimos la semana pasada que de cortos nada, que había posibilidad ahí de un rebote, porque todos lo estaban diciendo y han acertado. Al final, antes de que se produjera el rebote, tanto los de verdad fiables para mí, que son McElligott, Spot Gamma y Harnett, los tres advirtieron de que había rebote. Los tres. Bueno, pues ahí tienen el rebote, lo dijeron antes de que pasara. Incluso les recuerdo la precisión total que tuvo McElligott, al que no le he visto yo esta semana análisis, no sé si es que estará de vacaciones. La precisión de McElligott fue espectacular. McElligott dijo: el soporte clave está en 3620 y no se va a sobrepasar, porque si se rompe a la baja, incluso los market makers tendrán que tomar posiciones al revés para poder volverse a neutralizar debido a complicaciones de fontanería de mercado cuantitativa. Y dijo, y entre 1620 además está el extremo de una de las patas de la figura del spread collar que tiene JP Morgan para proteger una buena parte de sus fondos. Entonces dijo, ahí hay tantas posiciones entre 1620 que lo van a defender y es altamente improbable que pueda pasar, y de ahí se montará el rebote. Bueno, pues precisión absoluta. Dijo 3620 hablando del spot y en el futuro se quedó en 3636. Harnett también fue muy específico en las cercanías del 3600 y debido a que su indicador Bull and Bear estaba en cero dando señal máxima de compra, pues habría un rebote, y eso que él es bajista y cree que después de este rebote se va a seguir bajando bastante más. Pero lo dijo también con total precisión, y Spot Gamma también fue muy preciso y llegó a decir que como máximo el martes de esta semana, se produciría un rebotazo, pues miren, ¿no? Y lo tienen, al alza, que podría llegar hasta los primeros días de julio. Incluso Goldman llegó a decirlo. Entonces creo que al César lo que es del César, y a estos tres analistas que con tantísima precisión también han tenido sus fallos, pero los aciertos son más que los fallos, y que con tantísima precisión han vuelto a acertar este movimiento, pues yo creo que se merecen que los sigamos y que nos sirvan un poco como guía. Para eso ya saben que yo siempre digo que aquí no hay gurús ni gente increíble que lo acierte todo, simplemente hay analistas por más honestos o menos, o más eficaces o menos, y lo que hay que hacer pues es escuchar a todos
y quedarse con la copla, pero creo que hay que darle mucho mérito a los tres. Bueno, ¿y ahora qué dicen? Pues Harness siga lo suyo, que esto es un rebote relativamente fuerte, pero que puede llegar a ser más fuerte, pero que tarde o temprano se volverá a caer porque aún no ha llegado el momento de caer y según él no hay capitulación. Spotgadma ha sido más claro que el agua y dijo ayer mismo que no ve estructuras en el mercado de opciones que indique que se está dando la vuelta al mercado ya y que esto es el suelo. Creen que de momento es un rebote en mercado bajista. Bueno, esto es lo que nos diría también los mercados oscuros. No se ve una estructura de que vamos a por todas y de que esté entrando dinero fresco. Spot Gamma dice que no ve la entrada de dinero fresco. Yo me sorprendo mucho con las crónicas que vi ayer en muchos sitios fuertes, hasta en el telediario dijeron, en uno de los telediarios de un gran canal dijeron, llueve el dinero al mercado, caza de gangas y no sé qué, caza de gangas y qué lluvia de dinero, ¿dónde está el dinero entrando al mercado? Aquí no está, ni aquí ni en los otros muchos indicadores cuantitativos que me gusta seguir, porque no les quiero tampoco marear con tanta cosa. Esto es un cierre de cortos de momento, que luego entre dinero después, pues no les digo que no, pero de momento en esta fase no ha entrado y no sé cómo se inventan esas cosas. Siempre estamos igual. Cada vez que se sube es de abajo es una caza de gangas. Cada vez que se baja es una toma de beneficios. Las tendencias bajistas no existen, son tomas de beneficios. Y las subidas son siempre caza de gangas. Incluso cuando está el mercado sobrecalentado, como te haya bajado el día antes un 1%, te dicen que es caza de gangas. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero hay que, en fin, tener un poco de criterio y no hacer caso de todas estas tonterías. Bueno, pues esto es lo que hay. Miren lo que hay de verdad. Fíjense la posición de los hedge fund que esta semana daban máximo de cortos en los últimos 2 años. Máximos de cortos en los últimos 2 años. Hay que tener en cuenta que esta encuesta se cierra el martes. Entonces, la propia web que se encarga de calcular estos gráficos, de dibujar estos gráficos, este dato se publica el viernes, pero se cierra la encuesta el martes. O sea, estas son las posiciones que había al martes día 21. Pues la propia web que hace esto, que es esta que pone aquí, headgopia.com, pueden entrar ahí o si quieren ver más gráficos, lo calculan sobre todo los futuros, advierte en su propia página, como esta posición tan exagerada de cortos se dio al cierre del martes, es decir, aquí, ahí abrieron los hedge fund cortos máximos de 2 años, posiblemente porque pensaban que aún le quedaba un tramo de caída. La propia web, esta que les digo, de Headcopia, dice, mucho me temo que han hecho un acorralamiento de cortos, el típico apretón a los cortos, al ver que había tantos. Y la subida final de la semana pues ha sido un apretón de todos estos que seguramente en el gráfico de la semana que viene los veremos mucho más calmados, ¿no? Pero eso no lo veremos hasta la semana que viene, donde saldrá lo que ha pasado desde este martes hasta el martes de la semana que viene. Así que, bueno, pues esto está claro que de momento, estamos hablando de un cierre de cortos. Es lo que hay según los datos. Por lo tanto, yo en la estrategia, ya saben que la estrategia era incluso se podía estar hasta cortos a corto plazo, swing trading, y que la semana pasada ya recomendé el cierre total de cortos, pero yo sigo en liquidez, no me he metido aún en líos. No estoy siguiendo al rebote, me parece que es un poco pronto y ya veremos qué pasa, pero a mí la estrategia de momento me parece que es mejor la de seguir esperando, aunque sí que se puede hacer guerra de guerrillas. El que haya podido entrar en el soporte de 3600, pues ahora le está saliendo bien. ¿Y hasta dónde podría llegar? Sería la gran pregunta que nos hacemos. Recuerden que yo no hago recomendaciones ni nada de eso, ni asesoramientos en estos vídeos. Estos vídeos son solo mi opinión y mis estrategias, y recuerdo que es absolutamente ilegal dar recomendaciones ni asesoramiento para gente que no sean clientes de la persona que está dando esos análisis. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque hay un poco demasiado liberalismo por ahí
y las leyes son muy claras al respecto. Así que ojo, no estoy dando ni asesoramientos ni recomendaciones, todo lo contrario. Lo que les recomiendo es que no me hagan mucho caso y que vayan a lo suyo. Bueno, entonces, está muy claro. Este canal, no es que lo haya dibujado yo, es que este canal está en todos los boletines de bancos grandes que he visto. Todo el mundo tiene dibujado este canal, bajista. Entonces, ustedes mismos, ¿cuál es el posible objetivo que podría tener este rebote? La gran dificultad la tenía en 3.800, que era un nivel muy importante, porque ahí está el retroceso de Fibonacci del 38.2% de todo este tramo de subida. Entonces, el 50% estaba aquí, no ha llegado, pero se ha vuelto a meter otra vez por encima del retroceso de Fibonacci del 38.2, que está actuando como nivel técnico muy importante de momento. Entonces, eso le ha abierto la puerta a ya poder seguir hasta el techo del canal. Ahí está el objetivo teórico, nunca está asegurado. Aquí, por ejemplo, también tenía que haber llegado al techo del canal y no lo hizo. Dio otro bandazo y entonces sí que llegó al techo del canal. Nunca se sabe, ¿no? Pero en principio y a priori, un posible objetivo máximo de momento podría estar en el techo del canal, que todo el mundo tiene dibujado, que sería 4.028. En 4.028 tendríamos el techo del canal, no estaría muy lejos del nivel psicológico de 4.000, estaría ahí dentro de una zona de expansión admisible y además se encontraría con la media de 50, que no es la media más importante actualmente, la más importante es esta, pero de momento pues podría servir. Entonces, pues esto es lo que puede pasar dentro del canal. En caso de caída, pues lo normal es que se fuera otra vez a la base del canal, que en este caso está entre el 1590, y en caso de ruptura, pues ya podría escapar hasta la gran media de 100, que es la que le está guiando de verdad desde el crash. Y ahí ya empieza a oler a cortos eso. Ya empieza a oler a posibles cortos para muchísimos partícipes en el mercado. Yo no sé qué haría, lo tendría que pensar, pero desde luego esto no era zona de cortos, evidentemente, ya lo dijimos la semana pasada, en el suelo del canal, y esta, conforme se acerque aquí, ya no será zona de largos. Yo prefiero estar quieto en este momento, aún no veo claro. Evidentemente, romper el canal sería una gran noticia y podrían empezar a cambiar las cosas, pero para eso habría que verlo. El sistema SAR no se ha activado aún, no ha dado ninguna bolita verde, con lo cual sigue marcando bajista por el momento, pero esta es la clave técnica por la que nos tenemos que guiar y al final todo el mundo hará lo que haga el SP500, ¿no? Eso está más claro que el agua. Así que vamos a guiarnos por aquí. También siempre hay que tener bastante en cuenta cómo está el Nasdaq. Vamos a abrirlo. Antes de pasar al Nasdaq, mientras lo estaba abriendo me he dado cuenta de una cosa. A ver, si se fijan, el canal, además de tener, eso es un canal extremadamente sólido y fiable, el del SP500, porque además de haber tenido muchísimos toques en la directriz que va uniendo los máximos descendentes, aquí tenemos una oleada, aquí otra, 2, 3, casi 4, 5, 6, tiene muchos toques. La directriz que va uniendo los mínimos descendentes, además de tener también muchos toques, fíjense que ya viene desde más arriba. En el anterior canal bajista, que venía por aquí, esta era la directriz que iba uniendo los máximos descendentes. Entonces el canal se rompió y luego se volvió a meter en otro canal bajista. Con las grandes subidas de marzo se rompió el canal, tuvo un tramo al alza muy importante y a partir de ahí se volvió a meter en otro canal donde esta directriz es la misma que tenía en el canal anterior pero en la parte de arriba. De ahí la fortísima solidez que tiene esta directriz, al igual que esta. Por lo tanto, es un canal técnicamente muy fiable y que nos puede guiar perfectísimamente bien para la guerra de guerrillas, que ahora mismo es la única estrategia que se puede tener en el SP500, hasta que no se disipe un poco más la polvareda. En el Nasdaq, pues tenemos 3/4 de lo mismo. También está en un canal bajista muy claro, con numerosos toques en la parte de arriba y numerosos toques en la parte de abajo. El Nasdaq va mucho más retrasado,
podría tener un objetivo de subida pues mayor hasta la parte de arriba del canal, tendría mucho potencial de subida, y habría que ver esta otra directriz secundaria bajista que tiene más o menos por aquí. Digamos que si rompe la media de 50, que está en 12.500, se aumentaría la capacidad de subida que tiene. De momento está muy retrasado, está muy aún en la parte, ni siquiera ha llegado a la zona centro del canal, pero bueno, tiene más recorrido. Yo creo que si rompe esta media y esta directriz secundaria que tiene por aquí. Por debajo, pues el suelo habría que buscarlo en la base del canal, que estaría en el entorno de 11.110. Además, recuerden que si nos vamos a gráfico de semanas, miren qué visita ha estado a punto de hacer el Nasdaq. Se ha quedado a tan solo 190 puntos, poquito menos, ciento y pico puntos del grandísimo soporte mayor del mercado, brutal, total, absoluto, enorme, que le forma la media de 200 en semana. Ha sido oler así de lejos el aroma, no tan de lejos, de la media de 200 en semanas, y se ha ido para arriba. Es que en el Nasdaq esta media de 200 en semanas es absolutamente ley. Fíjense que no la pierde desde el año 2010, que todas y cada una de las caídas que ha tenido, se han terminado en las inmediaciones de la media de 200 semanal. Entonces, el rebote tampoco viene tan loco ni tan vacío de contenido. El rebote se está produciendo exactamente a la altura de los suelos de los canales bajistas. Es un rebote de manual, de libro, y no nos debe extrañar. Se me ha ido la carpetilla que me preparo siempre con los gráficos para este vídeo. Y no nos debe extrañar pues, que tantos analistas lo hubieran pronosticado, porque se ha producido donde se tenía que producir. Y más en el estado de sobreventa mayúsculo en el que nos movíamos. Miren qué exageración de sobreventa. Este gráfico es el número de valores del SP500 que están por encima de la media de 50. Si es que casi no hay ninguno. Es una exageración. Solo se había visto algo así antes de darse la vuelta al mercado en el crash del 2020 y antes de darse la vuelta tras los sustos del 2018, tras el último trimestre ese de tantos sustos en el 2018. Entonces estamos en un estado de sobreventa absolutamente mayúsculo y todo cuadra. Es un rebote lógico, normal, no tiene nada de raro, y es un rebote de sobreventa, está provocando muchos cierres de cortos, y para que haya tenido la fortuna de haberse metido, no es mi caso, pero el que se haya metido en la guerra de guerrillas, en esa zona de soportes, pues lo ha acertado y lo ha hecho muy bien. Tengan en cuenta estos canales para lo sucesivo, porque creo que van a seguir siendo útiles tanto en SP500 como en Nasdaq. Creo que son muy importantes ambos y nos puede dar una muy buena pista de estos movimientos más a corto plazo hacia dónde pueden ir. Miren, para que vean que no les miento, este gráfico aparecía en la web Zero Hedge esta mañana. Es el SP500 y como ven también han echado el canal exactamente por el mismo sitio que lo acabamos de ver que lo ha echado un servidor. Esto es que lo está viendo todo el universo, aprovechémoslo, porque esto va a ser la profecía que se cumple a sí misma. Todo el mundo lo está viendo, luego lo más normal es que se vayan respetando ambos niveles, y en caso de ruptura al alza pues tendríamos un movimiento posiblemente amplio hacia arriba, y en caso de ruptura a la baja, que es más improbable, pues tendríamos una aceleración de las ventas muy fuerte y podría dar una ocasión de compra de largo plazo muy buena. Para la semana que viene tenemos que tener en cuenta un factor importante, que es el factor de los rebalanceos de fin de trimestre y de fin de semestre. Ya saben que en ocasiones este tipo de cosas pues han movido muchísimo mercado, cantidades enormes de mercado. Ayer
por la noche, Kolanovic, de JP Morgan, publicó una pieza, que la tengo por ahí, pero bueno, no lo tengo, se lo resumo ahora rápidamente, que pronosticó una subida mayúscula la semana que viene por los rebalanceos. Lo que pasa es que estos análisis de Kolanovic a mí me dan un poco de respeto, por la sencilla razón de que Kolanovic se ha obsesionado mucho por ser alcista. De hecho lleva toda la bajada, no lo digo como ningún tipo de crítica, pero lleva toda la semana no, perdón, toda esta caída enorme del SP500 pronosticando compras en todas y cada una de los tramos de caída y de que el mercado se iba a dar la vuelta, se iba a dar la vuelta, al final no lo ha acertado. Y claro, ya no sé con qué sesgo se está analizando las cosas, involuntariamente. Se tiene un sesgo alcista, yo creo que lo mejor es no tener ningún sesgo. Pues ahora eres alcista, luego eres bajista, cambiar de opiniones sobre la marcha y adaptarse un poco al mercado. Pero claro, lleva desde aquí arriba pronosticando alcista, 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 el mercado no para de caer. Entonces, no sabes muy bien si lo que está publicando va con un poco de sesgo involuntario, no lo sé. Pero el caso es que Kolanovic dijo que la semana que viene pronosticaba una subida de un 7% por el factor de los rebalanceos. No puede ser, esta semana ha subido el 6, el 6,4, podría subir un 7 la semana que viene por los rebalanceos. Lo que pasa es que él, para empezar, en el propio análisis, decía que también podría haber otros factores que se superpusieran al de los rebalanceos, que él simplemente quería decir que según sus cálculos, en la semana de rebalanceos estos iban a ser muy positivos para las acciones y que este factor ayudaría en un más 7% al SP500, con lo cual, si se cumple su pronóstico, pues sería muy favorable el rebalanceo de fin de trimestre y de semestre. El problema es que estas mismas palabras las dijo también en la semana del 28 al 31 de marzo, esta semana, que también era semana de rebalanceos. Entonces, esa semana pronosticó una subida de, no sé si fue del 10%. Pronosticó también una subida exactamente muy parecido a lo que acaba de decir ahora. Y claro, al final no, sí que se dio una subida, pero no se dio una subida tan fuerte como él decía. Realmente la subida se quedó en el 2,5% para ser exactos. Por lo tanto, pues bueno, yo les digo lo que hay, cada uno que lo interpreta a su manera, pero creo que esos matices que les acabo de dar son importantes. Lo que él dijo fue que la semana que viene los rebalanceos subirían un 7% al SP500, salvo que se superpusieran otros factores por el lado contrario. Pero tengan en cuenta también estos antecedentes en el pronóstico. En cualquier caso, y haciendo un análisis más fino, podríamos decir que parece que vamos a tener unos rebalanceos favorables. Yo la verdad es que no lo tengo tan claro eso, pero bueno, yo no soy nadie, no tengo economistas para estar haciendo estudios, ni tengo nada. Yo estoy aquí solo en mi despacho, ¿no? Pero a mí por intuición, está claro que no, que me debo haber equivocado, porque Kolanovic ya ven que es tremendamente claro, pero a mí por intuición me daba la sensación de que los rebalanceos iban a ser pequeños porque a fin de cuentas el fenómeno de los rebalanceos se producen porque se descompensa la relación entre la renta fija y la renta variable. Normalmente el origen de los rebalanceos es ese, pero claro, el problema está en que miren el gráfico de semanas y lo que ha pasado en el trimestre y en el semestre en renta fija. La renta fija ha caído brutalmente también. Entonces, en esta ocasión, aunque la renta variable ha bajado, no se ha producido el desfase entre renta fija y renta variable. Quiero decir que si lo que originaba los rebalanceos era pues que un fondo de pensiones tenía, yo qué sé, un 50% en renta variable y un 50% en renta fija, si la renta variable había caído mucho, la renta fija, como solía ser habitual, se movía poco, pues claro, el fondo ya no tenía el 50-50, tenía un 40% solo en renta variable y un 60% en renta fija. Entonces tenían que rebalancear, comprar renta variable, vender renta fija para volver a quedarse en su porcentaje establecido en el folleto del 50-50. Entonces, a mi modo de ver, eso indicaba que los rebalanceos no serían importantes. Entonces me leí bien la pieza de JP Morgan a ver en qué se basaba y decía que es que los rebalanceos de este trimestre-semestre no iban a ser tanto por ese motivo,
sino porque los grandes fondos de pensiones iban a tomar posiciones en bolsa de cara a un segundo semestre que interpretaban que iba a ser mejor tras las caídas. En fin, no sé, no lo tengo tan claro. Y el único banco que he visto hablar de esto pues ha sido JP Morgan. Si durante la semana pues oigo hablar algún banco más que dé otra opinión, que puede ser confirmatoria o no, pues se lo diré enseguida, pero de momento es el único en el cual pues he podido tener acceso a estos comentarios. Creo que los demás es que no han hecho ninguno, porque normalmente ya saben que me lo leo todo y lo habría visto. Bueno, el rebote ha venido además apoyado, rebote no solo en bolsa, la semana si se ha caracterizado por algo ha sido también por rebote también importante en bonos. El futuro del bono americano a 10 años, desde mínimos a máximos de la semana, ha rebotado un 3,52, que para los bonos que tienen una volatilidad muchísimo menor que la de la bolsa, un 3,52% de subida en la semana es más incluso que el 6,4% que se ha movido el S&P 500 para sus niveles de volatilidad. Entonces, en la semana hemos tenido muy fuerte rebote de los bonos al alza, muy fuerte rebote de las bolsas al alza. Y, atención, vamos a ver la cesta de materias primas que seguimos, castaña apoteósica de las materias primas. Las materias primas en la semana se han caído de máximo a mínimo casi un 7% de caída. Como ven, no es casualidad. Si nos vamos al petróleo, que no deja de ser una materia prima, aunque un tanto más sui generis, ¿no? Pues el petróleo, como vemos, también ha tenido unos tramos de caída claros. Y de hecho, en la estrategia de materias primas, ya saben que la semana pasada les decía que no veo ahora el tema para estar con grandes posiciones en materias primas y sigo sin verlo. No me parece que ese sea el caballo ganador ahora mismo. En materias primas va a tener alguna posición residual, poca cosa, y no meterse en líos. Tampoco veo que haya que tomar ninguna posición en el oro. No, no lo veo, es que no lo veo. O sea, es desesperante, lo del oro es desesperante. Lo mejor es estar fuera y olvidarse de él. Así que en bolsa lo único que hay son guerra de guerrillas en este momento, para los más valientes. En bonos, esperar un poco, a ver si se terminan de aclarar las cosas. Y en materias primas yo creo que hay que estar, que es un momento para mucha cash ahora mismo, tal y como ya me parecía en la estrategia de la semana anterior. Bueno, pero ¿ha habido algún motivo fundamental para que se produzca esa coordinación? Bonos y bolsas al alza, materias primas a la baja. Sí, sí, sí. Vaya que sí la ha habido durante la semana. No ha sido un hecho casual que eso haya sucedido. Ha pasado por algo. Ha pasado porque el mercado, en esas interpretaciones que va teniendo de la realidad económica, que van cambiando con el paso del tiempo, durante la semana ha tenido un nuevo cambio. Ha tenido un nuevo cambio y durante toda la semana lo que se ha descontado intensamente, y esto cuadra perfectamente con subidas de bonos y bolsas y con caídas de las materias primas, es con que lo más preocupante ahora ya no es la inflación, sino que lo más preocupante ahora es que se va a cortar el crecimiento de una manera muy fuerte, muy fuerte. Léase que viene una recesión clarísima, aunque los políticos, los mismos que permiten que los ocupas nos echen de las casas y demás, ¿no? Y que hagan estas cosas y que los sistemas sanitarios vayan como vayan y que tantos otros desastres de la vida cotidiana, pues los mismos nos dicen que no va a haber recesión, con su grado de fiabilidad exactamente igual al que asó la manteca, ¿no? Una cosa así. Entonces, pues vale, bien, pueden escuchar a los políticos si quieren, yo no se lo aconsejo, pero viene una recesión, clarísimamente. Una cosa es que venga una recesión, lo cual nos va a perjudicar mucho en nuestras vidas personales y en nuestros negocios personales, y otra cosa es que la bolsa vaya a caer o no, por ejemplo, o que los bonos vayan a caer o no. Recuerden que si hay algo que caracteriza a las bolsas es que empiezan a caer varios meses antes de la recesión, de 6 a 9 meses antes, y que empiezan a recuperarse de 6 a 9 meses antes de que termine la recesión. Es decir, que es perfectamente compatible que tengamos
muchísimos problemas en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestros ahorros, en nuestras hipotecas, en lo que sea, que tengamos problemas bastante serios durante muchos meses en los cuales las bolsas ya estén subiendo. Porque se están anticipando, como suele ser habitual, de 6 a 9 meses a que el ciclo se gira. Entonces la bolsa descuenta el ciclo económico en el que estamos con mucha anticipación. Y durante la semana hemos tenido cambios importantes, muy importantes. Hemos tenido reunión de Reserva Federal, hemos tenido una serie de cosas, pero lo más importante es lo que se descuenta a partir de ahora. Lo que se descuenta, bueno, hemos tenido reunión reciente de la Reserva Federal, pero durante la semana lo que ha cambiado es el descuento de lo que va a hacer la Reserva Federal. Lo que se descuenta es que va a ser mucho más moderada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los datos macros son horribles. Miren este índice de sorpresas económicas, que es de Bloomberg, es otro índice diferente. Miren en qué nivel estamos. Los datos macro están saliendo horribles. Vean el índice de sorpresas económicas de Citi, que este es el más habitual, el que seguramente conocerán más. Pues está pasando a negativo, está ya por debajo de cero, las sorpresas económicas negativas son constantes, esto está clarísimo. Ayer mismo, no es este gráfico, este es otro, pero ayer mismo se publicaba el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que se iba a mínimos históricos, mínimos desde que se publica el dato y se publica desde los años 90, mínimo histórico, es decir, peor confianza del consumidor que en la gran crisis financiera del 2008, que en el pinchazo de la burbuja.com del 2000, peor incluso. O miren, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor de la eurozona, que te pone los pelos de punta. Es la segunda peor confianza del consumidor desde el año 2000. Miren dónde está. Solo hubo un momento en que la confianza del consumidor fue peor, que fue a la altura de la gran crisis que tuvimos en la zona euro con la fragmentación de la deuda, cuando los diferenciales de la deuda se dispararon. Con todo esto, ¿qué quieren que esperemos? Pues que vino una recesión de bigotes. Si el consumo es lo más importante en todos los sitios, viene una recesión de bigotes. Todos los datos coinciden. Y además, esta semana es que se han publicado, y esto ha sido la clave también, es que se ha publicado pues las cifras de PMIs, tanto de manufacturas como de servicios, y tanto en Europa como en Estados Unidos, y estas cifras han sido penosas, todas muy malas, todas peor de lo esperado. Las 4, servicios y manufacturas en las dos áreas. Las 4, peor de lo esperado y acercándose a la zona de contracción, que es la zona de 50. Entonces, lo que dicen los políticos, tanto la Reserva Federal como unos y como otros, no se lo cree ni el caso de la manteca. Powell salió montando el numerito ante el Congreso y el Senado esta semana, otro que también tiene una credibilidad ya, vamos, por debajo de cero, en el subsuelo, diciendo que, bueno, que ellos iban a intentar un aterrizaje suave y que, bueno, no se podía descartar la posibilidad de una recesión, pero que tampoco sería muy grave. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Esto es como, yo me acuerdo cuando antiguamente, en la época de Franco, que yo tendría 13, 14 años, mi madre siempre me decía, ha salido el ministro diciendo que no va a subir la gasolina. A los 2 o 3 días, ¡brum!, se disparaba la gasolina. Ayer oía a un ministro diciendo, no se preocupen que no va a haber desabastecimiento de pollo. Yo ya le he dicho a toda mi familia que vamos a ir comprando pollo, porque cuando un ministro te dice eso, yo ya desde la época de Franco, fíjense ya hace años, se me quedó en la cabeza que cuando un ministro te dice algo, luego siempre pasa lo contrario. Cuando te dicen de repente, excusatio non petita, es accusatio manifiesta. O sea, vamos a ir comprando pollo y huevos y cosas de estas porque dijo que no iba a haber carestía. También dijeron que no se iban a disparar los precios de la gasolina, ya vamos por 2 y pico, sí, ya. Sí. Entonces, bueno, pero insisto, podría darse el caso de que estuviéramos a fin de año con una crisis morrocotuda, pasando las canutas todos a nivel vida personal, y sin embargo la bolsa subiendo, porque se esté anticipando al cambio de ciclo. Miren qué interesante, por ejemplo, lo que decía Nomura, el banco de McElligott, esta semana. Estas son sus previsiones de subidas de tipos de interés. Bueno, pues ahí dan una serie de subidas con una tasa terminal que se quedaría
entre el 3,5 y el 3,75. Recuerden que hasta hace muy pocos días se descontaba una tasa terminal del 4%. Ahora mismo, o sea, tasa terminal sería la última subida que va a hacer la Reserva Federal en este ciclo. Para ser exactos, a cierre de ayer, al margen de lo que diga Nomura, los futuros sobre fondos federales descontaban una tasa terminal de la Reserva Federal del 3,5%, cuando hasta hace muy pocos días se descontaba el 4%. En lugar del 4 ahora es el 3,5. Bueno, pues Nomura va dando una serie de subidas. Como podemos ver, en diciembre del 2022, enero del 2023, se da la última subida, se queda parada la Reserva Federal, deja ya de subir tipos. Esto es mucho más corto de lo que se pensaba, que termine de subir tipos en 6 meses. Y ya, según Nomura, a partir del último trimestre del 2023, lo que empieza es a bajar tipos para llegar a una tasa terminal del 0,75. De caída, de caída. A ver el panorama. Entonces, el mercado, como esto siga así, 6 meses antes de que empiecen los descensos de tipos, posiblemente en el último trimestre, van a empezar a descontar el cambio de ciclo y podemos encontrarnos con subidas importantes en el último trimestre en medio de la recesión absoluta y teniendo unos datos macro espeluznantes y nosotros viviendo nuestras carnes lo mal que se ha puesto la cosa. Sin embargo, la bolsa podría subir anticipándose a todo esto. Vamos a tenerlo en cuenta, ¿eh? Vamos a tenerlo en cuenta, no nos quedemos con la copla bajista ni con la copla alcista permanente, porque el mercado va cambiando de fases y tarde o temprano va a llegar esta fase. Para los bonos, históricamente siempre que los tipos de interés del bono americano, la rentabilidad del bono yield, del bono americano 10 años, se iguala con la posible tasa terminal de los tipos en la reserva, de la subida de tipos en la Reserva Federal, suben como animales. Luego, no es ninguna casualidad que los bonos, cuando llegaron al 3,5% de rentabilidad, se hayan puesto a subir mucho durante la semana en curso. Porque históricamente todos los operadores saben que bonos americanos igualando la posible tasa terminal o superándola es una compra segura. Tengan en cuenta eso, ¿eh? Históricamente ha sido así. Tampoco me pregunten, porque una cosa son los tipos de la Reserva Federal y otra cosa son los de los bonos a 10 años. Pero esto funciona así. Esto funciona así. Ténganlo en cuenta también. Cambio de ciclo, cambio de perspectivas. Puede ser que luego volvamos a cambiar. Igual te sale ahora el mes que viene otro dato de IPC demoledor y toda esta película vuelve a cambiar. Pero esto es lo que se ha descontado esta semana y esto es lo que ha dado gasolina fundamental también al rebote, que como vemos ha estado bien arropado, tanto técnicamente como por fundamentales. Siguiendo con el tema macro, aquí hay algo que se va a romper pronto. Miren la correlación tremenda, este es un gráfico muy brillante de McClellan, y esto es un gráfico que muestra en la línea verde la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y la tasa de paro de Estados Unidos, adelantando la confianza del consumidor o retrasando por el paro 10 meses. Porque vamos, esto va con 10 meses de desfase. O sea, primero aparece la confianza del consumidor que baja o sube y al cabo de 10 meses el paro sigue, como ven, totalmente lo que hace, excepto aquí en el crash del 2020, pero claro, esto fue muy rápido todo con el COVID y demás, pero entonces sigue totalmente lo que hace la confianza del consumidor. Esto está invertido, ¿eh? El pesimismo está aquí, el optimismo está aquí. En suma, debemos esperar en los próximos meses, porque va con 10 meses de retraso, una fortísima subida del paro en Estados Unidos, para igualarse como siempre ha hecho. Todo esto lo saben los paquetes de la Reserva Federal, lo que pasa es que como ya no saben ni lo que tienen que decir, no han pegado ni una. Entonces, ahora el nuevo paradigma, después de la metedura de pata de la inflación temporal, esa famosa, ahora es el aterrizaje suave. Pues no, lo más normal es que acabe como la película esta cómica, en lugar de aterrizaje suave, aterriza como puedas. Seguramente será eso. De hecho, me gustó mucho ayer en la web de Zero Hedge, donde cuando hablaban de ese gráfico que les acabo de poner, de las previsiones de Nomura, decían que ellos no estaban de acuerdo, y yo pienso lo mismo,
Y que no nos equivoquemos, que si la Reserva Federal empieza a bajar tipos porque ve la cosa marinera, no va a hacer esta bajada tan pausada. Va a bajarlos muy rápidamente, incluso a mitad de camino te va a aparecer una QE. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos porque ya nos conocemos cómo funciona esto, ¿no? Y como los bancos centrales, pues hace ya muchos años que han decidido que los mercados solo existan en Matrix, ¿no? Porque los están manejando ellos. Durante la semana, todas las compañías que siguen el comportamiento de las manos débiles de los particulares han seguido diciendo que no había capitulación y ni siquiera había ventas. Pero de nuevo, JP Morgan, es curioso, pero también JP Morgan es el único banco que ha publicado unas cifras en las que sí que se veía ventas de las manos débiles. No lo sé, estoy esperando la confirmación con otro banco, pero esto sería la primera semana de ventas de ese calibre desde septiembre del 2020. Vamos a ver si esto se confirma, porque el gran problema es que los particulares no han capitulado, a pesar de que las encuestas, como las de la Asociación Americana de Inversores Individuales y demás, están dando un pesimismo extremo, que es el típico de antes de darse la vuelta a los mercados. A nivel de cifras reales, de flujos, no se veían ventas. El último informe que leí fue el de Banda, que sigue muy de cerca la evolución, y decían que era una realidad que los particulares estaban comprando al menor nivel de muchos meses, eso era totalmente cierto, pero que aún no habían aparecido las ventas. Esta semana apareció este gráfico de JP Morgan donde sí que se veía que habían aparecido las ventas. Bueno, vamos a tenerlo ya en cuenta y vamos a observar qué pasa con otros gráficos, con otros estudios similares, si se confirmara que los particulares por fin estaban empezando a capitular o están empezando a capitular en algún momento. Eso sería un gran apoyo para el mercado por ley de sentimiento contrario. Es triste tener que decirlo, pero es que es así como funcionan las cosas. Aquí en este gráfico vemos pues, esa clave de la semana que les he comentado, de cómo el mercado está bajando notablemente las perspectivas de inflación. Como lo que descuenta es un proceso de fuerte decrecimiento, pues se sobreentiende que eso va a apagar un poco la inflación. No siempre sucede, ¿eh? En procesos estanflacionistas, el que se apague la inflación requiere, a veces, requiere tiempo y pueden coincidir durante bastante tiempo, pues las dos cosas malas, tanto un crecimiento débil como una inflación pues realmente muy alta. Es esperanzador que si nos seguimos fijando en el índice Manheim de coches usados, como podemos ver, hasta este mes sigue cayendo. Este indicador de coches usados pues ha sido un indicador anticipado o adelantado bastante bueno de lo que iba a hacer luego la inflación. De momento no pinta mal, con esa caída interanual bastante fuerte que sigue arrastrando. Vamos a ver, muy importante, el próximo dato de IPC que se publica aún quedan unos días, creo que es la semana que viene o la otra, y aún podemos estar tranquilos unos días más. Pero conforme se acerque la publicación de ese dato, habrá que estar atentos. Ya vieron la que se lió el mes pasado con ese dato. Fue terrible, ¿no? Coincidió con un palo en los mercados terrible desde el minuto siguiente a que se publicara el dato, que fue peor de lo esperado. Vamos a terminar, como siempre, con el paper de Hartnett. Hartnett esta semana ha estado poco locuaz. Ya saben que la semana pasada fue muy preciso, explicó que según su forma de ver las cosas, el 3600 era un soporte a corto plazo que iba a generar un rebote al alza, ya estamos en él. Luego dijo que tras ese rebote vendrían más caídas y que recordaba que en su escala era 3600 se puede picotear en guerra de guerrillas, 3300 empieza a ser un nivel de compra de largo plazo muy favorable y 3000 nivel de compra de largo plazo ideal y magnífico. Y que él ya hablaba la semana pasada de que tras esta caída que estamos viendo ahora, con esos posibles puntos de parada, 3600, 3300 o 3000, pues que luego veríamos una subida a lo largo de los 3 próximos años que llevaría al SP500 a 6000. Y eso lo dice Hartnett, que ha sido muy bajista durante mucho tiempo, pero es que es un analista de los que son como se tiene que ser, no siempre alcista ni siempre bajista, sino que va cambiando. Ahora está bajista, pero él ya empieza a dar avisos
alcistas de lo que pasará tras estas caídas. Ahora la pregunta del millón es acertar exactamente dónde se para y cuándo. Puede que aún queden algunos meses, puede que aún quede un tramo a la baja, no se sabe. Pero hay que estar atentos a estas cosas. Ya llevamos 2 semanas hablando de todos estos temas, porque es lo que toca ahora mismo, empezar a pensar en lo que va a venir después. Bueno, pues durante la semana han salido de los fondos de renta variable 16.800 millones de dólares. Como vemos, no ha sido nada favorable. De bonos han salido 23.500 millones de dólares, nada menos. Han entrado en el oro 600 millones y han entrado en cash 10.800 millones. Y Hartnett no para de decir que no ha habido capitulación alguna en bolsa, pero que sí que ha habido capitulación en bonos. Entonces miren las cifras que recuerda. En lo que va de año, los inversores, esto es la famosa expresión inglesa para el que no la conozca, year to date, o sea, en lo que va de año, esto significa en lo que va de año, los inversores han comprado 195.000 millones de dólares en acciones, o sea, netas, quitando lo que ha salido últimamente, que ha salido mucho, pero aún queda un saldo neto de más 195.000 millones de dólares en bolsa, mientras que han vendido 193.000 millones de bonos. Entonces es lo que dice él, qué capitulación ni qué leches. Capitulación en los bonos, pero no en las bolsas. Entonces vámonos al gráfico número 2 que indica, y aquí tienen la capitulación en los bonos. Estas son las salidas de dinero que ha habido de los bonos. Sí que ha habido capitulación en bonos, pero no ha habido, bajo su punto de vista, capitulación en bolsa. No la ha habido. Vamos a ver ese indicio que daba JP Morgan, si eso va más, pero de momento no. Las salidas en la semana han sido importantes, pero aún no es suficiente. Dice que se ha visto la mayor salida de dinero de bonos corporativos con grado de inversión, es decir, con rating alto, desde abril del 2020. La principal salida de dinero de bonos ha estado ahí, en salida de dinero de los bonos con fondo de inversión. Y también a destacar que hemos visto la mayor salida de dinero de bolsa en las últimas 9 semanas. 13 semanas consecutivas de salida de dinero del sector financiero, es curioso esto. Mayor salida de la historia del sector de materiales básicos. Fíjense el mercado cómo se está asustando con todo eso de la posible recesión y ya no quiere estar en el sector de materias primas. Atención a este dato, parece una tontería, pero es muy importante. Y también las mayores salidas de energía en las últimas 5 semanas. En cuanto al sector de particulares, ojo, porque no sé si recuerdan que hasta hace muy poco tiempo la cifra que tenían de bolsa los particulares era casi siempre el 65%. Esto ha bajado mucho, ahora tienen el 61,2%. Estos son los clientes de Bank of America, no el mercado. Pero bueno, como tienen muchos clientes, es una muestra bastante representativa. Dicen que es la cantidad de dinero en manos de los particulares más baja desde noviembre del 2020. Es decir, los particulares no han capitulado, pero sí están empezando a mosquearse. Vamos a dejarlo así, ¿no? Está clarísimo. Eso está clarísimo. Sin embargo, tienen en bonos la mayor cantidad de dinero, siempre hablando de los particulares, desde febrero del 2021. Y la caja pues está por encima de la media normal. En cuanto a su indicador Bull and Bear, como pueden ver, lo ven aquí, está en 0, como estaba la semana pasada, dando señal máxima de compra. Y además da una señal de compra también, favorecedora del rebote, y es que el martes se dio una señal contraria, de sentimiento contrario de compra, cuando el 88% de los índices globales, aquí no se refiere solo a Estados Unidos, el 88% de los índices globales mundiales estaban negociando por debajo de sus medias de 200 y de 50. Y ya no hace más comentarios. Ya digo que esta semana, tras haber estado muy hablador la semana pasada, esta semana ha estado más flojo.
Si nos vamos aquí para terminar al desglose de bonos, vemos que la salida de bonos ha estado, como él bien dice, en bonos corporativos. En los bonos corporativos de rating alto han salido 16.600 millones y en los high yield 5.000. Y sin embargo, en los bonos del Tesoro llevan entradas en las 11 semanas anteriores, 4.300 millones. Es decir, que hay salidas de bonos corporativos, pero hay entradas constantes en bonos del Tesoro. 4.300 millones de entradas de nuevo. Esto es importante distinguir. Y en cuanto a las bolsas, pues fíjense que Europa sigue sin tener una sola semana neta de entrada de dinero desde hace 19. O sea, muy bonito todo lo de Europa, muy bonito todo lo que dicen por ahí los boletines que recomiendan Europa por encima de Estados Unidos, pero una cosa es lo que se recomienda y otra cosa es lo que se hace. 19 semanas consecutivas saliendo dinero de Europa. Esta semana han salido 1.100 millones. También ha salido primera salida de dinero en 7 semanas de Estados Unidos, 17.400, y en cambio en Japón la primera entrada de dinero en 5 semanas en una entrada pequeña para el tamaño de esta bolsa, 2.500 millones de dólares. Salidas en emergentes. Y nada más por esta semana, lo tenemos todo repasado y las posibles perspectivas para la semana que viene. Muchos operadores empezarán a estar de vacaciones, pero ya saben que hace mucho tiempo que ya no se da ese tipo de veranos que se daba antes, que cuando se iba toda la gente de vacaciones, julio y agosto, pues era tranquilo, sobre todo agosto, se movía poco, eso ya se terminó. Más bien se aprovecha el que haya menos volumen en los meses de julio y sobre todo de agosto para provocar movimientos más fuertes al alza o a la baja. Así que no se fíen del verano. Un servidor estará todo el verano activo, les estaré informando constantemente. Yo no voy a dejar mi información, ya que me he retirado y solo me he dejado esto, pues tampoco es tan gravoso, así que ahí estaré. Salvo que se cansen de mí y me digan, vete ya, déjame de rollos, ¿no? Espero que no sea así. Pues nada más, recuerden que todo lo que se ha dicho hoy no son recomendaciones ni asesoramiento, es simplemente mi opinión, la opinión de un inversor como ustedes que se equivoca muchísimo, con lo cual no me hagan demasiado caso y usen los datos que haya podido aportar pues para incorporarlos a su análisis, que es el único que vale. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a todos los amables escuchantes y les emplazo, si les apetece, el próximo lunes será el siguiente vídeo, pues sobre las 8:30 de la mañana, para analizar cómo viene la apertura de Europa. Veremos si tenemos una semana pues tan positiva como ha sido esta en muchos de los mercados que lo habían estado pasando bastante mal recientemente, o si volvemos a las andadas. El tiempo lo dirá. Muy buen fin de semana. Hasta pronto.